Hombre, para ti, Andrea, tuvo que ser muy motivador, ¿no? Encontrarte a un productor importante e interesado además tan interesado, tan inminentemente interesado en tu proyecto. Sí, definitivamente fue muy motivador y también así de, bueno, ya ahora este es el momento en el que nos ponemos a hacer las cosas en serio y también a aprender mucho, porque justo pues al ser nueva en este tema, como que hay muchas cosas que no sabía y que poco a poco, por estar trabajando con Marco, he podido aprenderlas, entonces eso está increíble. Cuando te presentaste a Ciudad de México Pitchbox, ya estaba el proyecto asociado a Arc Motion Pictures, ¿no? Te presentaste con esta productora al Pitchbox. Sí, el tema con Dark Motion Films es la productora de un muy buen amigo mío, que se llama Mm. Antonio, y él sigue dentro del proyecto, o sea, seguimos trabajando en conjunto todos, pero sí fue como un cambio importante como de paradigma, porque al principio como que estábamos muy, o sea, al final Toño y yo tenemos la misma edad, ¿no? Entonces, como Ujú. muy empezando un poco de cero, ¿no? Con una productora que tampoco había hecho cine, como que todo era muy nuevo. Y justo encontrarnos con Marco, pues le dio como ese impulso que necesitaba el proyecto, como para subir un poco de categoría y no sentirlo tan como estamos, o sea, seguimos aprendiendo al final, y eso es muy valioso, pero ya tenemos como una guía mucho más clara, y pues al final los esfuerzos de producción en conjunto creo que van a ser excelentes, porque también Toño estando dentro de la producción, pues va a aprender muchísimas cosas en cuanto a producción que él no sabía, yo en cuanto a dirección, como que todo ha fluido muy bien entre todos. Ujú. Y Marco, te quería preguntar, tú estarás muy acostumbrado a ver muchos pitch de proyectos. ¿Qué es lo que te llama la atención cuando tú ves un pitch? ¿Hay algún elemento, por ejemplo, no sé si tienen un mood teaser o algún elemento específico para que a ti te llame la atención o simplemente te fijas más en el contenido o en lo que está diciendo la persona? Sí, mira, bueno, algo de que incluso lo he platicado con Andrea y eso, pues, la verdad es que en esta vida pues, siempre estamos de los dos lados, pitchando y escuchando pitch, ¿no? Porque pues al final del día esto es un poco la vida del productor, en distintas escalas, pero pues, también a mí me toca con mucha frecuencia estar pitchando para fondos, para estar, para otros espacios de desarrollo, etcétera. Entonces, eso me sensibiliza mucho en cuanto a las ponencias, en cuanto a los materiales que recibo. En ese sentido, cuando me toca ser jurado, cuando me toca ser asistente a estos ejercicios de pitchbook, pues en esencia la historia, ¿no? En un principio es cómo cuentan la historia que yo detecto, pero también ayuda mucho cómo cuentan la historia, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento. La segunda situación, sin duda, es ver qué tanto, pues ahí tengo que hacer una división entre si quien está pichando es el escritor, pero no va a dirigir él, o es el escritor y va a dirigir, o es el director, aunque no sea su texto, porque eso ya me lleva a otra serie de consideraciones en cuanto a la vinculación. Si entiendo que es el escritor, suelo ser un poco más permisivo, digamos, en ese sentido, porque es muy raro, he descubierto que es muy raro que los escritores pichen, Ujú. y que ellos no vayan a dirigir. Cuando ellos van a dirigir, pues sí ya tengo que poner atención también en que, como en una sociedad, en cualquier relación en conjunto, pues voy a trabajar con esa persona. Mm. Entonces, dependiendo la forma en que haga el pitch, trato de entender de alguna forma pues más de entender no, sino de sentir de qué tanta empatía vamos a poder tener con el proyecto, qué tan fácil o qué tan difícil puede ser trabajar con él porque, como decía al inicio, si bien hay algunos proyectos que ya están muy armados y que pues, normalmente pues, ya no incursiono, la gran mayoría, y es una de las virtudes de Film Market, es que son proyectos que están en un proceso como muy adecuado para la integración de socios. Entonces, en ese sentido, a mí me queda claro que pues, nosotros tenemos mucha experiencia tanto en series como en cine, entonces trato de entenderme y ponerme del otro lado, por eso apelaba mucho, por eso hablaba mucho de que nosotros también constantemente estamos pichando, para que si bien ser directo, no ser avasallador o que no sientan que les queremos quitar el proyecto en ese sentido.
Entonces, por eso el factor humano para mí es muy importante. El pitch en general es muy bueno. Sin duda, cuando tienen un teaser, ayuda mucho, porque también me hace ver ya estrictamente en lo que es el proyecto, qué tienen en la cabeza, cómo lo están planteando, hacia dónde lo quieren llevar, etcétera, y puedo sentir la esencia del proyecto. Pero el pitch en sí, entendiendo la vinculación, primero la historia, luego la vinculación con el proyecto y después ese factor humano que se puede desprender a partir del ejercicio de pitchar una historia con estas salvedades que mencioné. Pero el pitch es para mí lo más importante. Y en Cinema 226, en vuestra línea editorial, aparte, bueno, decías que hacéis cine, hacéis series, pero ¿qué es lo que buscáis? ¿Buscáis algo en concreto, algún tipo de género, de formato? No tan tajante. Yo a lo largo ya tengo casi 30 años en esto, entonces, y 20 años produciendo ya en forma ejecutiva, entonces, y me has dicho de muchas cosas que postulé en su momento. Yo decía, nunca voy a hacer óperas primas y es lo que más he hecho. Yo decía, nunca voy a hacer películas de terror y estoy feliz incursionando en el género. Ya tenemos en desarrollo varios proyectos. Ya no quiero hablar de la animación porque seguramente mañana ya estoy empezando a ver ejercicios de animación, etcétera. No, la verdad es que después de tanto tiempo, una de las cosas, y que eso también nos genera una liberación real, genuina, es que entendemos que pues, el éxito económico no depende de un solo proyecto y no lo afincamos ahí. Entonces, nos encanta vivir de lo que hacemos, pero no vamos sobre el éxito tal cual como en eso. O sea, no siento que eso es que es válido en otras circunstancias, pero para nosotros, pues este es un proceso a largo cocimiento, de largo cocimiento. Entonces, pues lo que yo disfruto mucho, pues es el proceso de desarrollarlo, de prepararlo, de financiarlo. En fin, todas las etapas para mí son como muy ricas. Hace mucho tiempo nos quitamos un poco este tema de una línea editorial específica en cuanto a temas o géneros, sino lo que sí es muy importante es que la historia nos toque. Es decir, que sea una película, que sea una historia en la cual, a mí en lo personal en primera instancia, porque luego tengo que hablar con mis socios, me llegue, me haga sentir cosas, la necesidad de involucrarme en ese proyecto, que esa historia se vea, porque eso es lo que va a hacer que pues, todas las mañanas me levante sin pesar entre, wow, hoy toca leer el guión de Socorro, la nueva versión, o de otros proyectos, y eso hace que que se disfrute mucho el proceso, porque pues, son en promedio 2, casi 3 años entre que uno entra en contacto con un proyecto y finalmente está llegando a un set y luego es un año más. Digo, a partir de que llega el rodaje ya las cosas se aceleran mucho. El tiempo que es largo que se puede elongar es el previo. Entonces, no, concretamente no tenemos una línea específica, pero que sí la historia en primera instancia nos toque y en segunda instancia la parte empática de con quién podríamos trabajar. Estabas contando que ahora ya estáis a punto de entrar en set. Me gustaría eso, que me contarais un poco cuál es el estado de la película en el que os encontráis ahora. Yo De te esta de contesto la Socorro, sí. parte, yo te contesto. Estamos a punto, pero estamos ya en la etapa de financiamiento. Siento que ya concluimos un intenso trabajo de desarrollo en el cual sobre todo se ha reescrito varias veces el guión. En eso, por ejemplo, es algo que trato de ser muy cuidadoso porque en general en cinema no hacemos nuestras películas o nuestra historia, sino respetamos los valores que encontramos en cada proyecto y los tratamos de potencializar. Entonces tenemos que trabajar mucho de la mano porque, y bueno, ahorita Andrea me puede desmentir o no, pero tratamos de aportar en función de nuestra experiencia y de lo que creemos que puede funcionar, pero siempre tratando de respetar la esencia de la historia, en este caso, es lo que ellos querían contar, para que justo haya pluralidad en nuestros contenidos, porque si no, siempre haríamos la misma película, eso en primera instancia. Y yo creo que ahorita ya contamos con un buen trabajo de visualización, creo que tenemos un guión bastante sólido y estamos en la etapa de financiamiento, ya estamos aplicando a fondos de financiamiento. Nuestras perspectivas son de concluir con esa etapa de financiamiento este año para poder entrar a hacer el primer trimestre del siguiente año. Ahora a ver que me diga Andrea cuál es la perspectiva que tiene ella.
Sí, Andrea, cuéntame un poco también cómo estás viviendo, bueno, la reescritura del guión y toda esta parte de desarrollo de la película. Pues la parte de la reescritura es muy interesante porque Socorro yo lo coescribí con mi primo Santiago. Entonces descubrí a partir de eso que es muy interesante el proceso cuando trabajas con otra persona. Creo que tiene que ser una persona muy particular, con la que hagas clic en muchos sentidos creativos, como de valores que tengan la misma visión del proyecto, un montón de cosas, pero también me ha hecho mucho más fácil el proceso de reescritura, porque una vez que Marco nos da una ronda de notas o platicamos sobre el guión o lo que sea, es muy útil poder después yo hablar con Santiago sobre las notas que nos dio Marco y como encontrar soluciones o nuevas perspectivas juntos. Eso se me hace muy, muy útil. Entonces, eso me gusta mucho. Y ha cambiado el guión. O sea, es interesante porque hemos hecho varias versiones del guión. Ha cambiado en muchos sentidos. Hay elementos que se han ido, otros nuevos que han llegado y todo. Pero al final, temáticamente, pues creemos que se ha mantenido bastante estable. O sea, en realidad lo que ha cambiado más bien es cómo vamos a llegar a ese mismo tema que ya tenemos, cómo vamos a comunicar lo que ya sabemos que queremos comunicar, pero cada vez pues con elementos un poquito más claros, Ujú. que no como que hagan cortocircuito entre ellos, como que sentimos que se ha hecho cada vez como más clara la visión y más sencilla, y eso nos gusta mucho, especialmente esta última versión del guión sentimos que está como bastante centrada, entonces ha sido muy bueno el proceso. Obviamente hay veces que no tienes idea de qué es lo que tienes que reescribir y nada más te quedas horas viendo a la pared pidiendo que alguien te ilumine, pero al final es muy bonito. Al final a mí me encanta escribir, a Santiago también, entonces ha sido un proceso muy disfrutable, aunque a veces estresante.